Un saludo, queridos seguidores de disidentia.com. Este es un vídeo importante porque ahora que parece que en algunas partes por lo menos ven la luz al final del túnel, es hora de hacer un programa a fondo, un programa de contraste donde entren las polémicas y donde entren al menos unas pequeñas certezas. El programa de hoy lo titulamos COVID-19, una profecía autocumplida, aunque también el invitado de excepción que tengo hoy para hacer este programa me ha sugerido un título alternativo y casi más intrigante. Nadie sabía nada. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de COVID-19 desde casi yéndonos 2000 años hacia atrás, si no más. Es decir, pero no se asusten, porque el viaje va a ser ameno, rápido y muy interesante. Para hacer este programa cuento con una persona especialmente cualificada. Eso por lo menos es lo que yo pienso y estoy convencido de ello. Les voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, que es un personaje, como les digo, bastante cualificado para tratar este asunto tan enjundioso. Él se llama José Luis Puerta López Cózar, es doctor, perdón, en filosofía, licenciado en medicina y cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en medicina de familia, MBA, en el Instituto de Empresa de Madrid, diplomado en bioestadística en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene además una dilatadísima experiencia como especialista en salud internacional. Bienvenido, José Luis, y gracias por participar en este programa. Bueno, gracias a ti, Javier, por la amable invitación. Quiero empezar diciendo, si te parece bien, que yo no soy especialista, no soy epidemiólogo, no soy microbiólogo, no quiero ser un impostor. Eso sí, soy una persona que he dedicado muchos años de mi vida a la salud internacional, de mi carrera profesional, y que estos temas, porque he dado clases sobre ellos, pues llevo tiempo estudiando. Es decir, no es que haya aparecido ahora el COVID y me haya entrado la afición por este asunto. Es una afición que cultivo y subrayo lo de afición porque no me considero ni soy un especialista titulado, pero creo tener la formación suficiente y haber dedicado las horas suficientes como para entender y poder explicar con datos lo que ahora voy a contar. ¿Y qué es lo que voy a contar? Pues lo que voy a contar es por qué, en mi opinión, y la persona que tenga el gusto de seguirnos en este programa podrá comprobar si estoy acertado o no, como digo, por qué, en mi opinión, esto no nos debía haber pillado tan de sorpresa como nos ha pillado. Evidentemente, nadie sabía el día y la hora, pero que esto iba a ocurrir, insisto, por los datos que voy a presentar y lo que he estudiado y lo que llevo viendo, pues me parece que no había motivo para decir, es que nadie sabía que esto iba a ocurrir. Sabíamos que iba a ocurrir. Lo que no sabíamos, lógicamente, es ni el día ni la hora. Sí, porque la cuestión fundamental que para la que intentamos hacer este programa lo mejor posible es, pues eso, lo típico, ¿no? Es decir, los gobiernos, no solo el gobierno español, sino en general muchos gobiernos han llegado a argumentar que, bueno, pues que de esto que les había pillado desprevenido y que ante esto no estábamos preparados, ¿no? Ante esta situación no estábamos preparados. Y después de excusarse, ¿no? Es decir, de buscar pretextos, ¿no? Bueno, pues después de eso han pasado directamente a dar palos de ciego. Es decir, por ejemplo, en el caso español, que es uno de los más notorios, pues de decir que no era no tenía ninguna trascendencia, que esto era más o menos como una gripe estacional, bueno, pues que iba a haber 1, 2 o 3 o ningún caso, pues de 72 horas de decir eso pasamos a la emergencia nacional, a todo el mundo tire ese cuerpo a tierra y a que nadie salga de sus casas, eso en un visto y no visto. Entonces, claro, este tipo de cosas que luego trataremos a lo largo, si nos da tiempo en el programa, pues también, como es lógico, da lugar a suspicacias, a desconfianza y, en el peor de los casos,
pues a eso, a cierta idea de que hay una conspiración, ¿no? Es decir, que una COVID no existe, que es un plan para dominar el mundo, en fin, este tipo de argumentaciones que, bueno, pues tienen su público, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar ser lo más objetivos posibles y, desde luego, respetando a todo el mundo y sus opiniones. Nosotros no vamos a decir que es la verdad, ¿no? Que es la verdad prístina, pero, bueno, vamos a poner sobre la mesa lo que sabemos, los datos que hay disponibles, pues el histórico que se puede hacer y mucho más, porque para eso está don José Luis conmigo, precisamente. Entonces, es algo nuevo esto de las epidemias. Me refiero no nuevo porque a alguno le vendrá a la cabeza la famosa mal llamada gripe española. Yo no me refiero a que no sea nuevo por eso, sino que todavía podemos ir bastante más atrás, igual, ¿no, José Luis? Sí, podemos ir más atrás, pero antes de empezar con eso, Javier, si me permites, me Sí, gustaría hacer un matiz. Una cosa es que, no, que, que se diga que nadie sabía que esto podía ocurrir. Eso eso es una cosa. Otra cosa es que estuviéramos preparados. Es decir, podemos estar preparados. ¿Cuál es la preparación para una pandemia? Pues depende de la amplitud y de la gravedad que tenga la pandemia. O sea, nadie está preparado para cualquier pandemia, pero evidentemente lo que no se puede aducir es que esto ha sido algo inesperado, que nadie podía pensar que esto fuera a ocurrir. No, ha habido señales más que suficientes, como ahora veremos, para saber que esto podía ocurrir. De hecho, hay un país paradigmático que todos tenemos en la cabeza, que es Corea del Sur. Parece que en Corea del Sur esto, pues parece que lo sabían, o estaban preparados o más preparados para esto. Es decir, que no se estuviera suficientemente preparado y que los acontecimientos hayan desbordado las previsiones, yo esto lo admito. Lo que no admito es que, mire usted, ¿quién iba a pensar que esto iba a ocurrir? No, esa es la parte a la que yo me niego me niego a tragar con ella. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a empezar mi presentación de los datos que he traído, a responder a la pregunta que me acabas de hacer y de vez en cuando voy a parar para vernos las caras, para que no se nos olvide la cara de los que estamos aquí a un lado y a otro del cable o de internet. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, esto es el título que has dado, COVID-19, una profecía autocumplida. Nadie sabía nada. Bueno, a mí me gusta cualquier presentación, cualquier clase que doy, empezarla con esta diapositiva en la que el mensaje, que se ha convertido ya en mi moto, es: todos creemos en Dios, pero por favor todos los demás traigan sus datos. De la pandemia por COVID me gustaría señalar lo que ya se está viendo en la pantalla. O sea, una pandemia es un sistema complejo, un sistema complejo. Y esto es lo primero que tenemos que saber. Y complejo, cuando digo complejo, ¿qué quiere decir? Pues complejo en el sentido que en las ciencias físicas, en las ciencias matemáticas, se entiende por un sistema complejo. Se desconocen muchas cosas todavía del comportamiento del virus. Esto no es ningún descubrimiento, no hay nada más que seguir todos los días la prensa y vemos que esto parece el famoso baile de la yenca. Un paso para adelante, otro paso para atrás. Una pandemia es mucho más que un asunto médico, o sea, no es algo que tengan que manejar en exclusiva los médicos. Yo soy médico, como has presentado mi currículum, me gano la vida con la medicina y evidentemente esto no me impide, porque lo pienso así, puede haber otras opiniones, que la opinión médica tiene relevancia, tiene peso, pero no puede ser la única. Y luego otra cosa que a la gente se nos olvida, y es que hasta las mejores soluciones tienen sus efectos secundarios. Es decir, no hay ninguna panacea. No, la panacea no existe. Entonces, yéndolo al conocido libro de Nassim Taleb, que se titula El cisne negro,
Pues la pregunta que aquí planteo es, ¿la pandemia por SARS-CoV-2 es un cisne negro? Pues esta es la opinión de Massim Taleb. No, la respuesta al coronavirus es un caso para estudio de la incompetencia y negación de los gobiernos. Así, en estos términos, lo ha dicho Massim Taleb. Ya entro en lo que ha sido tu pregunta, o sea, esto es nuevo, viene de antiguo, lo conocemos. Mira, Javier, ya en la Ilíada, que es, como todos sabemos, se escribe aproximadamente en el siglo VIII, ya en la Ilíada, el primer capítulo de la Ilíada se titula La peste y la cólera. La Ilíada empieza la narración en el 10º año del asedio de los aqueos a los troyanos. Es decir, que ya hace 2.800 años, 2.500, porque bueno, hay controversias de si fue 3 siglos después o 3 siglos antes, pues esto hace 2.500, 2.800 años, ya en un documento escrito como es la Ilíada, tenemos que comienza de la forma que te estoy diciendo. Lo que estoy ahora compartiendo contigo y con la gente que tenga la amabilidad de vernos es un mapa de lo que era el Imperio Romano, allá por el siglo II después de Cristo, y esta era la extensión que tenía el Imperio Romano, y estoy aquí señalando en este momento lo que fue la peste antonina, que tiene lugar durante 15 años, entre el año 165 y el año 180 después de Cristo. Se cree que fue por la viruela, aunque hay otras teorías y hay autores que apuntan otras posibles enfermedades. Esta peste invadió prácticamente el Imperio Romano y la trajeron las legiones que estaban peleando, que estaban en Lisa, con lo que era Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Estos son los que traen la peste por el Imperio Romano en una de las campañas militares. A Galeno se le llamó para que fuera a describir la enfermedad. Por desgracia, la descripción que hace, pues como ocurre con este tipo de enfermedades, que son bastante parecidas, no nos ayuda a aclarar del todo cuál es el germen que la produjo. Pero lo que sí parece estar de acuerdo los historiadores es que aproximadamente el Imperio Romano entonces tenía 80 millones de habitantes y esta peste acabó produciendo una mortalidad pues, del 10%, de 8 o 9 millones de almas que fallecieron a causa de esta que se conoce como peste antonina. Aquí tenemos un grabado mucho posterior del siglo XIX en el que vemos al ángel de la muerte golpeando la entrada o la puerta de entrada a una casa y tenemos a la población fuera implorando, por un lado, a Dios, aquí hay a la iglesia, y por otro lado, a Esculapio, el dios de los médicos. Estos temas han sido tratados por muchos autores. No he querido traer libros de hace un siglo, de hace medio siglo, he traído 3 libros que a mí me parecen representativos, aunque habría otros muchos, y uno es el primero que estoy poniendo, que es de finales de los años 70, que es Plagas y Personas, de William McNeill, que es un clásico, clasiquísimo. Otro clásico también es el de Diamond, de Armas, Gérmenes y Acero, no puede ser más ilustrativo el título. Este es de finales de los 90, creo que del 98 o 99, y este que podemos ver a la derecha de la pantalla, que es La suerte del Imperio Romano, con el subtítulo este que vemos aquí, Clima, enfermedad y el fin del imperio. No puede ser tampoco más ilustrativo, no puede ser más ilustrativo el título este. Este es un libro del que me estoy refiriendo ahora, pues creo que es del año 17, del 2017. Es decir, no estamos con libros que se hayan escrito al rebufo de lo que ha sido esta pandemia, ¿no? Esto que traigo son fotos de lo que fue la gripe española de hace ahora un siglo, ¿no? Como vemos,
Aquí no dejan subir al tranvía sin mascarilla, la policía reprende a un ciudadano por no llevar la mascarilla, unos ciudadanos que lo que te dicen aquí es o se pone la máscara o se va a la cárcel. Aquí se anuncia una reunión de gente que está en contra de la mascarilla. Es decir, en definitiva, como dice el viejo aforismo latino, nada nuevo bajo el sol, nil nobis sub sole. En esto de las pandemias, pues como en muchas cosas de la vida pública, tiene también importancia el comportamiento que tengan los líderes políticos. Y claro, no es lo mismo lo que estamos viendo a la izquierda que lo que estamos viendo a la derecha, que es una reunión presidida, valga la redundancia, por el presidente de Corea del Sur, donde efectivamente pues, se da un tono de solemnidad y se transmite una imagen que no es pues, la que apareció en los periódicos pues, hace creo que un par de meses o así, ¿no? Esto es otra foto que probablemente muchos que la estén viendo ahora pues ya la habrán visto en otras ocasiones, porque es una foto clásica de un fuerte, de un campamento militar en Kansas. Ya vemos cómo estaban distribuidos los pacientes, los soldados en este caso. Fijaos la cantidad de personas jóvenes, son reclutas que hay aquí, ¿no? Pues comparemos esto pues, con lo que está siendo hoy día los hospitales que se han construido o los espacios que se han habilitado para los infectados, para los enfermos. Tienen un siglo después pues bastantes parecidos. Bien es cierto que la tecnología médica de la que disfrutamos hoy, pues hombre, puede salvar muchas almas, muchas vidas que antes no era posible. Esas son imágenes de lo mismo. Esto es una serie que he recogido del Instituto Max Planck de España, como se ve arriba, esperanza de vida en la población española, según la edad, desde el año 1908, que es donde empieza la serie, hasta el año 2016, que es donde acaba la serie. En el año 8 del siglo pasado, la esperanza de vida estaba en torno a 40 años, esperanza de vida al nacer, en torno a 40 años. Actualmente está por encima de 80, tanto en hombres como en mujeres, y la gripe del 18-19 lo que hizo fue retroceder o disminuir la esperanza de vida al nacer, como vemos en esta gráfica, en casi 10 años. No está nada mal, teniendo en cuenta que entonces la esperanza de vida eran 40. Esto ya es una de las primeras publicaciones que han aparecido, donde se pone de manifiesto que según cálculos que han hecho especialistas y demógrafos en estos temas, la COVID-19 reduce en casi 2 años la esperanza de vida en Madrid. Probablemente el efecto tan brutal que tenga como tuvo la gripe del 18-19 no va a ser, por supuesto, en principio parece que no va a ser, vamos a ser cautos con las expresiones, parece que no va a ser lo que va a ocurrir con la COVID-19. Esto es una serie del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que insiste sobre lo mismo. La línea negra que estamos viendo en la pantalla lo que nos muestra son las defunciones, la línea amarilla los nacimientos, y vemos que en el año 18 cómo aumentan las defunciones terriblemente, algo que ni tan siquiera la guerra civil logra. Esto es para mostrar la importancia, todo esto es un acervo que se tiene, todo esto se conoce, Javier, todo esto se conoce, por lo cual, pues lo que te decía, no entiendo, no entiendo que haya tanta sorpresa o haya habido tanta sorpresa con que este tipo de cosas sucedan. No sé si ahora me estás viendo, he quitado un momento Perfectamente, la te presentación, estoy viendo perfectamente, sí, sin ningún problema. por si quiere, en fin, para no cansar tampoco a nadie con diapositiva y diapositiva, pues por lo menos que nos vean la cara, o pues si te animas a preguntar algo, y si no, pues sí. Sí, sí, no, me animo porque, claro, viendo todo esto, pues lógicamente, hombre, se puede pensar lo que se quiera, pero evidentemente esto de que no se podía saber
y de que nadie podía preverlo, pues, en fin, queda bastante en cuestión, ¿no? Por decirlo suavemente, ¿no? Por no decir que directamente se va a hacer puñetas. Perdón por la expresión castiza, ¿no? Pero lo que sí, en este caso, me aprovecho para decir, en cualquier caso, lo que se suele decir desde el poder es que lo han hecho todo muy bien. Es decir, aquí, por lo menos en España, fuera, me imagino que habrá lugares en los que más o menos se le ha parecido, otros que sean un poco más honestos, ¿no? Pero aquí se dice que se ha hecho todo muy bien. De hecho, pues yo recuerdo que el presidente del gobierno, cuando pasó la primera ola y decía que habíamos vencido al virus, hay que recordar que dijo que habíamos vencido al virus hace, bueno, pues hace ya bastantes meses, ¿no? Hace ya, pues, diría que para verano del año pasado, más o menos, creo recordar, ¿no? Verano del año pasado, del año 2020. Bueno, pues él había salvado, o sea, que las medidas que había, la política que había tomado directamente de encerrar a todo el mundo en sus casas, que él había salvado, poco más o menos se daba a entender, a casi medio millón de personas, medio millón de vidas, ¿no? Es decir, pero bueno, luego esto se vio que no era cierto, es decir, pues evidentemente no, que no, ni se había acabado, y esto no hay que plantearlo como una guerra, que se vence el enemigo y se acabó la guerra, sino que esto es una lucha constante y una mejora constante del conocimiento y de las políticas y de las medicinas, de los tratamientos, de las vacunas, en fin, de muchísimos elementos, ¿no? Pero ahora se lanza la idea de que, bueno, pues que todo ha estado muy bien, ¿no? Ahora parece que todo se ha hecho muy bien, que en cuanto a lo que era la pandemia, pues lógicamente es una cosa que ha golpeado el mundo y por lo tanto, pues en la parte que nos toca no podíamos hacer más, hemos caído en un imprevisto que era insoslayable, que estaba, digamos, estábamos condenados a caer en él, por más que quisiéramos no caer en él. Y bueno, yo esta parte es la que considero que deberíamos tratar, quizá, José Luis, esa parte de si de verdad han actuado bien los sistemas de alerta, los sistemas de prevención, si ha habido una dejación de funciones, si en realidad es un fallo en general de todo el sistema sanitario o parcial, o incluso pues hay quienes son más responsables que otros. Es decir, es que esto conviene empezar a aclararlo. ¿No te parece que conviene empezar a poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque hay un guión de los acontecimientos, hay una cronología de los hechos. Esto es como las películas de asesinatos, ¿no? De estos de se investiga un asesinato. Hay una cronología. ¿Dónde estuvo usted y qué hacía cuando fulano fue asesinado? ¿No? Pues vamos a intentar seguir esa cronología. ¿Qué hacían estos señores cuando la COVID se presentaba a sus anchas y se propagaba como le daba la gana? Pues tú has señalado aquí una palabra que es clave, ¿no? ¿Qué ha pasado con los sistemas de alerta? O sea, nuevamente volvemos al título de esta presentación. Es que nadie sabía nada, nadie estaba preparado para esto. No ha habido suficientes, antes de que esto estallara en el mes de marzo, no había suficientes llamadas de atención, incluso años antes de que nos podíamos encontrar frente a esto. Pues vamos a tratar de responder a esta cuestión que planteas con los datos que yo tengo y como has dicho en algún momento de la presentación, sin pretensión de tener la última palabra ni de que nada de lo que yo digo está escrito en mármol. Estos son mis datos y en base a estos datos que yo tengo, pues voy a responder a tu cuestión si me permites. Vamos. Estamos ahora en pantalla completa, ¿verdad? Pues mira, esto es nuevamente un resumen, porque no voy a poner aquí todo lo que ha ocurrido. Ten en cuenta que en el recorrido histórico que hemos hecho, pues no te quiero decir, me he saltado un libro así de gordo de cosas que podríamos contar, pero pandemias, ¿no? Pues hombre, aquí está la del SIDA en el año 81. Parece que, en fin, que esto, y que por cierto, todavía no tenemos vacuna, ¿eh? Que por cierto, todavía no tenemos vacuna. El cólera que se desató a comienzo de los 90 en Sudamérica, Perú, dengue, la difteria, otro ejemplo que hubo en la antigua Unión Soviética en el año 93. Aquí he puesto un ejemplo muy ilustrativo de lo que a veces ocurre y cosas que se saben.
que es el virus del Nilo Occidental, como pongo aquí, Nueva York, Estados Unidos, 1999. Y pongo luego el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, en el año 2002, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio del año 2012. Estos dos últimos producidos por un coronavirus, igual que la COVID-19. Vamos a lo del el virus del Nilo Occidental en Estados Unidos. Como bien dice el nombre de este virus, no parece que Nueva York o Estados Unidos sea el sitio adecuado o el sitio, en fin, de donde deba estar ubicado este virus. Este virus apareció en el año 99, como hemos visto ahí, en Nueva York, y desde entonces ha ido propagándose. Aquí tenemos los estados americanos con su escala, ha ido hasta haber causado en el año 18-19, el CDC tenía recogido más de 50.000 casos, que ya había provocado 2.300 muertes, es decir, una tasa de mortalidad del 5%. Esto es algo que se conoce y que ocurre desde el año 99. En el año 2014, como sabemos, tuvimos el caso del ébola. Aquí está el transporte que se hizo del misionero que trajimos, creo que era de la República Democrática del Congo, todo el operativo que se montó. Y aquí esto está sacado de una página de la Organización Mundial de la Salud. Abajo está de dónde se ha obtenido. Y aquí tenemos, como dice el título, la cronología de los brotes del virus del ébola. Pues el ébola está desde el año 76 en la República del Congo, ya empezó con los primeros brotes, en los casos que hubo, que los podemos ver aquí, y todo lo que ha venido ocurriendo hasta el año 15, que es donde me he quedado. Pues el año 15, porque entre el 14 y el 15 ocurrió algo que era nuevo en toda esta serie que estamos viendo aquí, que como veis la he cortado entre el 76 y el 12 para no hacer interminable la tabla. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que se produjeron más de 30 casos, pero recordar que 36 fuera de lo que era África. Y esto ya produjo bastante preocupación en las personas que profesionalmente se dedican a esto. Esto que estamos viendo aquí es algo que es una tabla o una base de datos que es dinámica, es decir, la OMS, nuevamente, esto está sacado de la página de la Organización Mundial de la Salud, va actualizando los brotes epidémicos que se producen en el mundo. Aquí he recogido del año 2020, desde el 5 de mayo, que es lo que hay en la fila que hay más abajo, hasta el 25 de octubre. Pues como veis, ha habido brotes de ébola, de MERS, de fiebre amarilla, de viruela del mono. Es decir, tenemos constantemente en el mundo epidemias. Otra cosa es que no nos enteremos de esto. Esto se supone que la gente, no se supone, y entiendo que es así sin ninguna duda, que la gente que se dedica profesionalmente a esto, pues esto lo conoce. El público, pues no, pero esto es conocido. Lo del ébola que he contado, que por primera vez salió de su entorno natural, que es África, produjo, como he dicho, mucha preocupación en la comunidad internacional relacionada con temas de salud internacional, en microbiólogos y, por supuesto, en la Organización Mundial de la Salud. Tanto es así que se creó un comité en el diciembre del 2015 para que este comité pudiera periódicamente actualizar una lista de patógenos que tenían posibilidades de provocar una pandemia, es decir, a nivel global. Y esta lista es la que estamos viendo aquí en la parte inferior de la diapositiva, que ahora lo único que hago es traducirla al castellano y ponerla en grande, pues para que todo el mundo la pueda ver. Lista de enfermedades infecciosas prioritarias por el R&D Blueprint, que es como se llama esta comisión o esta iniciativa que crea la Organización Mundial de la Salud. Esta es la actualización que hay en enero del 18,
y aquí vemos que lo primero que señala pues es tanto el síndrome respiratorio de Oriente Medio como el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, que los dos, vuelvo a insistir, están provocados por coronavirus. Toda esta lista que figura aquí son virus, no hay ninguna bacteria, todos son virus y todos estos virus son de tipo ARN. Pero este grupo todavía llega más lejos y dice, mire usted, es que además de todo lo que aquí hemos identificado, puede haber lo que aquí al final de la transparencia se ve, el disease X, enfermedad X. La enfermedad X es una enfermedad provocada por un patógeno conocido o desconocido que puede dar lugar a una pandemia. Esto estamos en enero del 18. Todo, en fin, no es algo que lo hicieran ayer. Toda esta situación y el hecho de que en el año 2002, como he señalado antes, apareciera el SARS, que por cierto apareció en China, hizo que se creara en el Ministerio de Sanidad en el año 2004 el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que se crea ese año, pues porque el Ministerio se da cuenta de que estamos sometidos a una serie de riesgos pandémicos y que era importante que este centro existiera. En el año 2012 se nombra al doctor Fernando Simón, director de este centro. Es decir, vemos que es un centro que lleva funcionando 16 años y un director que ocupa este puesto desde hace 8 años. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, como se ve aquí, esto lo he sacado del Boletín Oficial del Estado, es responsable en España de coordinar la gestión de la información y apoyar en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la población. Este es el cometido y el motivo por el que se crea este centro. Y luego otro aspecto de las competencias que tiene este centro es dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos sobre las capacidades nacionales recogidos en el anexo 1A del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS de 2005. El Reglamento Sanitario Internacional... Perdona que te ¿Perdón? interrumpa, discúlpame que te interrumpa, José Luis. Es que ahora seguimos, pero es que esto es cuestión. Has dicho que el señor Simón dirige ese organismo, ¿no? Es el director Desde el 12, sí. desde 2012. Vale, bien. Y ahora vamos a ir ahí. Sé que igual me adelanto un poco a tu presentación, pero es que esa foto en la que se le ve a este señor y a todo el gobierno actual, ¿no? Es decir, me tiene muy sobrecogido, en el sentido de que creo recordar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanza una alerta de categoría, de primera categoría, de primera magnitud respecto al coronavirus, a este coronavirus, con bastante antelación, con cierta antelación, no vamos a decir bastante antelación, a las medidas que se toman aquí. Es decir, quiero decir que el señor director de este organismo, de esta oficina que se dedica a la prevención, cuya misión es la prevención, ¿no? La alerta temprana, por así decirlo, considera al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud lanza advertencias muy serias sobre el peligro real de pandemia con respecto a esta enfermedad. Este señor es el que dice que aquí habrá 1, 2 o 3 o ningún caso, o no sé literalmente lo que dice, y es el que también pues le resta absoluta importancia y no toma ninguna medida. Es que esto, Sí. perdona que me adelante, pero es que No esto... te adelantas. Yo creo que eso es muy oportuno lo que estás diciendo. Creo recordar que tengo una diapositiva en la que precisamente doy respuesta con el dato exacto a lo que estás preguntando, y si no me está fallando la memoria, pienso que no. De todas formas, si ahora me tengo que desdecir de la fecha, pues me desdigo, ya estoy diciendo que hablo de memoria, que en enero del 30, con el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, ya se advierte de la enorme gravedad que tiene esto que está ocurriendo en China.
Y, El y aún caso, así, sí, sí, y aún aún así, así, pues, un- como hemos visto, pero vamos, vamos a ser justos, no solamente el doctor Simón, es que ha habido mucha gente que se dedica profesionalmente a esto, que en mi opinión, en vez de haber sido un poco precavidos, pues se lanzaron a hacer afirmaciones muy rotundas, una muy pregunta, rotundas. Luis. ¿Cómo se llama exactamente el organismo este que se crea en 2004? ¿Cómo se llama esa oficina que acabas de decir? El nombre, no me acuerdo. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, es decir, el título del organismo, creo que a nadie que entienda castellano le puede llevar a dudas de a qué se dedica este centro. Sí, que no se dedican a apagar incendios forestales, ni No, se... no, 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 no. O sea, se dedica exactamente Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios. Y el primer párrafo que he leído está sacado del Boletín Oficial del Estado de aquellas cosas, de aquellas encomiendas que tienen. Lo mismo que el segundo que he puesto, lo mismo está sacado del Boletín Oficial del Estado, es decir, cualquiera puede ir y consultar lo que estoy diciendo, si me lo invento, si allí pone otra cosa, si el centro se llama de otra manera y yo he cambiado las palabras. Evidentemente no he hecho nada de esto porque sería una estupidez de tamaño mayúsculo, ¿no? Entonces, a este responsable, que como bien dices tú, no solo él, sino, claro, se entiende que también habría otras personas que deberían haber Hombre, hombre, dado la voz de alarma. Pero bueno, él dirige ese organismo específico para coordinar, ¿no? Es decir, para dirigir en una situación como es esta, ¿no? decir, esto es un organismo específico para este tema. Es el que, de Para hecho, se este cría tema. para esto, se cría para esto. Es decir, como hay antecedentes, como tú bien has explicado en tu presentación, hay demasiados antecedentes, es decir, estamos ante... Demasiados, perdona Javier, es que la palabra es esa, en mi opinión, y ya te imaginas que aquí he abreviado esto, pues vamos, si me pongo a dar antecedentes, montamos un seminario de varios días de duración. No estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. Claro, pues yo qué quieres que te diga. Vuelvo a insistir, estos no son temas fáciles, el día y la hora no lo sabía nadie, pero creo que cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, tenemos los antecedentes que tenemos, no se puede ser tan tasativo. Lo mismo que tú has señalado en algún momento de la charla que llevamos. No puedes estar diciendo por ahí, hemos vencido al virus. Esto es una alegría, en mi opinión, imperdonable. ¿Cómo Es una dices? alegría imperdonable. Esto ya es una opinión. Puede haber gente que le parezca bien, que crea que lo importante es que nos traten como a niños pequeños y no nos cuenten la verdad, porque yo No, pero admito que hay gente... y errores y es recalcitrantes en este tipo de actitudes, porque, vamos a ver, al señor Simón se le da una medalla. Es que se le ha dado una medalla, literalmente. ¿Vale? Pero bueno, al Bueno, margen, es que claro, es bueno, decir, hay que ser consciente, es decir, esto que ocurre aquí, sinceramente, es difícil que ocurra en otros lugares, ¿eh? También lo digo, ¿no? Es decir, no son perfectos, no son mucho mejores que nosotros, pero me refiero que cuando ha ocurrido todo esto, cuando el director del principal organismo responsable de la prevención a nivel nacional dice que esto no es nada y que esto va a ser una gripe y que va a haber 2 o 3 casos y mientras la Organización Mundial de la Salud está lanzando alertas máximas, lleva lanzando alertas máximas con bastante antelación, pero es que además ahora todo se ha hecho muy bien. Hemos salido, estamos, supongo que tiene que ver con la cuestión electoral y demás, como siempre, ¿no? El poder como botín y este tipo de cosas, ¿no? Pero que lo han hecho todo estupendamente y nos estamos encontrando con un desbarajuste y una actitud que roza lo temerario. Yo no sé, digo, roza por conceder una cierta, pues, no sé, incógnita, ¿no? A la cuestión. Pero digo, roza lo temerario. Y lo hemos hecho muy bien, hemos salido mejor, lo se ha hecho todo estupendamente, ahora se va a vacunar a todo el mundo fenomenal y todo es maravilloso y todo se hace muy bien cuando todo ha sido un auténtico y literal desastre. Desastre. mira, Javier, esto yo reacciono a lo que estás diciendo y hago una consideración, nuevamente, en mi opinión. La mezcla
de política y ciencia es un cóctel explosivo. Esto es lo que nos enseña la historia. Cuando se mezcla ciencia y política, el cóctel es explosivo. La mezcla es distinta a que la política tome apoyo en opiniones técnicas o científicas. Eso es distinto. Estamos hablando de dos cosas distintas. Creo que todo el mundo me entiende lo que quiero decir. O sea, mezclar ciencia y política es un cóctel explosivo. Y hay señores que a lo mejor son nefelibatas, deben ser nefelibatas, que se prestan a este tipo de cuestiones. Cada uno en esta vida, yo creo en la libertad personal, y cada uno es libre de tomar las posturas o hacer lo que le parezca en cada caso. Pero, insisto, mi punto de vista es que aquí se está mezclando desde el día cero política con ciencia. Y luego hay gente que ha sido muy alegre haciendo unas afirmaciones demasiado taxativas. Y en esto hay que ir con pies de plomo, porque, vuelvo a repetirlo, una pandemia es muy compleja de manejar. Es un sistema complejo en términos físico-matemáticos. Y claro, que aquí haya gente que no hay un manual de cómo manejar las pandemias. No hay manuales de cómo. ¿Hay especialistas en pandemias? Oiga, los especialistas se crean a base de practicar una disciplina. Y no parece que tengamos una pandemia como esta todos los años. Y menos aún cuando estamos frente a un virus que desconocemos. Tú fíjate, la ciencia conoce hoy día hasta el último aminoácido que tiene el virus, pero no somos capaces de conocer con la misma precisión, Javier, el comportamiento del virus como estamos viendo. Otro ejemplo paradigmático, Alemania. Acuérdate en la primera hora. Los alemanes lo están haciendo. Mira lo que ha ocurrido en Alemania. Y seguimos sin enterarnos, seguimos sin enterarnos. No lancemos las campanas al vuelo tan rápidamente, lo que pienso. Voy a seguir, si te parece. Bueno, perdón, que no sé si te estoy interrumpiendo. No. Puedes seguir. ¿Sigo, te parece? Seguimos. Nos quedan 20 minutos así, más o menos. Por eso voy a darme un poco de prisa. Esta foto es memorable, esa foto. Sí, yo creo que esta foto, pues cada uno, pues aquí está la foto es la que es, y cada uno pues puede sacar las conclusiones que quiera, como es aquello de que vale más una imagen que 1000 palabras. Pues que el que la vea, pues que saque sus conclusiones, ¿no? Aquí, por supuesto, las personas que se dedican a hacer panegíricos, pues nunca faltan. Otro aviso, bueno, ya sé que este tema de Bill Gates pone los pelos de punta a mucha gente, pero bueno, ya yo traigo lo que hay. O sea, ya en 2015, dentro de que se organizó un simposio para hablar de esto, intervino, entre otros conferenciantes, otros intervinientes, intervino Bill Gates. No voy a contar lo que dijo, porque este vídeo ha dado la vuelta al mundo con las interpretaciones más dispares. El vídeo es el que es, y cada uno pues que lo interprete como quiera. En el año 17, en el Foro Económico de Davos, Bill Gates, que no habla específicamente de esto, pero hace una frase que es sorprendente la poca preparación que hay para las pandemias. Muy bien. Y en el año 2020, en febrero, creo que es la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pues vuelve a decir otra vez pues algo parecido, ¿no? Bueno, tan preocupados hay gente, tan preocupada está la gente, o quien tiene que estar preocupado por estos temas, que como estoy mostrando aquí, en la Estrategia de Seguridad Nacional de España del año 17, de los desafíos que se detectan a la seguridad nacional, como dice el documento que estoy presentando, documento que uno se mete en Google, pone Estrategia de Seguridad Nacional 2017, le sale el documento y ve lo que estoy presentando. Entre los desafíos, lo marcado en rojo, emergencias
y catástrofes y epidemias y pandemias. Tan esto era así que el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en el año 18, como estoy poniendo aquí, en el año 18, el director, que es el general Ballesteros, pide al señor Julián García Vargas, que fue ministro de Sanidad y de Defensa, que coordinara un grupo para sacar un documento que se titulara Emergencias pandémicas en un mundo globalizado, amenazas a la seguridad. Este documento tenía tres patas. Una en la que el señor Fernando Simón, como director del centro que era, tenía que explicar cuál iba a ser la respuesta del Ministerio de Sanidad desde el centro que él dirige. Otro, también había un militar que tenía que explicar cuál iba a ser el plan que tenían los militares por si esto se daba, y otra persona que es un catedrático de medicina preventiva que ha trabajado años en la OMS, que escribía un capítulo sobre qué iba a hacer la OMS si se producía esta circunstancia. Este encargo fue de enero del 18, insisto en la fecha. Bueno, el señor Simón estuvo un año y pico para escribir el capítulo y al final no escribió el capítulo. Se disculpó. ¿Cómo? Esto es importante. Repítenos, ¿cómo? Vamos a ver, una de las personas que tenía que escribir el capítulo, de esto soy testigo, porque como se puede ver, aquí yo soy uno de los que hace un capítulo, no uno de esos tres centrales. Estos son capítulos para acompañar, para poner el marco y, como dice, ¿no?, microorganismos y epidemias en la era de la globalización. Es un capítulo que marca de las cosas que se iban a hablar. Cuál iba a ser la respuesta del Ministerio de Sanidad, la respuesta de las Fuerzas Armadas y la respuesta de la Organización Mundial de la Salud. Este encargo se le hace al doctor Simón, está un año sin dar señales de vida y al año se disculpa diciendo que no ha tenido tiempo de escribir a lo que se dedica todos los días. Esto es una noticia que sale el 7 de julio del año 2020. A mí me sorprende que se hubiera... esto sale en el Confidente, que es un apartado del Confidencial, donde pone Fernando Simón dejó tirados a sus colegas en un libro de pandemias justo antes del COVID. Doy fe que lo que dice en este caso la noticia es cierta, porque soy testigo de esto desde el primer momento. Aquí está el día de la presentación del informe, el 9 de marzo del año 2020. No tengo que presentar, bueno, este es el ministro Julián García Vargas. Esta señora es una persona que trabaja dentro de lo que es el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y este es un coronel veterinario que fue el que hizo el capítulo correspondiente a la respuesta que iban a dar las Fuerzas Armadas. Este es el frontispicio donde está en la Castellana, de la calle La Castellana en Madrid, el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bien, el 5 de octubre del año 2020, en El Mundo, 5 de octubre del 20, sale una noticia, más de 10 alertas de seguridad antes de la alarma. Y destaco este párrafo que hay aquí, cualquiera lo mismo, puede entrar, El Mundo, lunes 5 de octubre del 20. Desde el 27 de enero el coronavirus pasó a ser la primera prioridad hasta el 20 de marzo, en pleno estado de alarma. Ese día la pandemia desaparece del informe confidencial diario de Moncloa hasta el día 6 de junio. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo se les envió el documento a los ministros por otros cauces que no han dejado huella. No en vano, el delegado de Seguridad Nacional activó el 12 de marzo una célula de coordinación con un representante de cada ministerio. El 12 de octubre del año 18 de octubre del año 19, hay un simposio que lleva por nombre Evento 2001, en el que participa la Universidad Johns Hopkins, que es ya súper famosa por los datos que ha estado dando sobre el coronavirus, el Foro Económico Mundial y la fundación de Bill y Melinda Gates. Bien, tengamos en cuenta que los primeros casos de COVID están entre el 1 y el 8 de diciembre. El motivo que aparece en la página web que visite esto es el siguiente.
En los últimos años el mundo ha visto un número creciente de brotes epidémicos que ascienden aproximadamente a 200 eventos al año. Solo es cuestión de tiempo que una de estas epidemias se vuelva global, que se convierta en el evento 201. Estamos, vuelvo a repetir, el 18 de octubre del año 19. En fin, esto es lo que quería un poco contar y ahora me voy a meter brevemente, si te parece, Javier, porque no sé cómo vamos de tiempo, quiero hacer un par de aclaraciones, por lo menos sobre el virus. Vamos a ver, Salimos de... actualmente, José Luis, perdona, nos salimos de salimos un compartir momento, para que se correcto. te vea. Sí, Sí, señor. eso es. Y nos vemos la cara. Aprovecho también para beber agua. Es agua, ¿eh? Bueno, oye, nosotros no somos, perseguimos no aplicamos la ley seca, ¿eh? Es decir, por ahora todavía no. Muy bien. Bueno, ya está. José Luis, ¿qué querías apuntar? Algunas cosas me decías, ¿no? ¿Querías hacer algún Sí, tipo de no, que aclaración? ahora quiero un poco, no sé si estamos con tiempo o no, Javier, porque Sí, no sé cómo. nos quedan 10 minutos aproximadamente. Sí, bueno, pues si te parece que era un poco lo que te decía, iba a hablar un poco del virus para que se entienda también un poquitín qué es de dónde sale el coronavirus, ¿no? De dónde sale el coronavirus actual. Eso es, porque aquí como has nombrado a Bill Gates, ya sabes que es el anticristo para algunos, igual que Soros y tal, es decir, bueno, pues que hay una serie de cuestiones ahí que yo no voy a entrar a juzgar, yo No, no, bueno, es que, respeto la opinión de en cada fin, uno, que nadie se enfade, yo respeto las opiniones de cada uno, pero bueno, nosotros vamos allá a lo que vamos, es decir, por lo pronto vamos a empezar, me imagino que tú vas a ir al origen del virus, intentar ver más o menos un no, poco... no, no tanto al origen del virus, sino para entender un poco el tema de los virus y qué es lo que ha ocurrido y por qué y cómo llegamos al coronavirus. Voy a hablar y en dónde se produce supuestamente en el mercado. Voy a enseñar también algunas diapositivas que son también aclaratorias en el tema que nos ocupa hoy Sí, y no, que te lo comentaba, responde a mi exclamación esta de nadie sabía nada. Bueno, ya, vamos yo a te lo ver. comentaba porque ya sabes que lo hemos hablado en un podcast anterior a este programa, un poco la cuestión de pandemia o plandemia, ¿sabes? Que hay esa cuestión, ¿sabes? Bueno, En fin, yo respeto lo que cada uno piense, pero desde luego nadie me va a obligar a pensar lo que de acuerdo con los datos que yo tengo, pienso. Respeto lo que piense la gente, pero yo pienso de otra manera, lo siento, no voy a pedir, por muchas cosas pediré disculpas, pero por ver las cosas de otra manera no pido disculpas, a no ser que alguien haga una presentación como la que yo estoy haciendo hoy con sus datos y demuestre mi equivocación, en cuyo caso cambiaré con gusto de parecer. Pero a mí esto de no me creo tus datos o estos datos no son así o estos datos te los has inventado. No, mire usted, cuando usted sea capaz de traer unos datos en cantidad como los que yo estoy trayendo y poniendo además las fuentes de donde lo ha sacado, estoy dispuesto a hablar con usted. A lo que a mí se me ocurre, me ha dicho un cuñado o he soñado mientras me mandaban un vídeo en un WhatsApp, lo siento mucho y siento ser en este caso tan duro, pero es que no quiero ser menos duro de lo que estoy siendo en estos temas. Yo solo admito gente que venga con sus datos y con sus pruebas y haga una presentación pues como la que no, si yo yo no, intento no, si yo hacer. lo, si, No, si no, si lo sé que tú no es no, por ti, pero estoy ya sabes que yo respondiendo, no soy no, creo no, en la, no, 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 en creo en la absoluto, Javier. confluencia, sí creo en la confluencia de intereses, es decir, sí creo que los gobiernos o los políticos, los partidos, aprovechan cualquier ocasión para acaparar más poder, para ser más opacos, para controlar más a la opinión pública. Es decir, hay unos que son, digamos, consecuencias, no causas. Son consecuencias, es lo que se llama, se ha estudiado mucho, es muy viejo, es la confluencia de intereses. Es decir, bueno, pues puede haber gente que deduzca que si las farmacéuticas ahora ganan 4.000 millones de euros con la epidemia, los que fuere, es que han provocado la epidemia. No, mira, surgió una epidemia, algunas han invertido muchísimos millones para desarrollar vacunas, que para uno no son vacunas, son especie de sustancias experimentales, en fin, que eso entra en la dialéctica esta de las conspiraciones,
pero bueno, y de repente ganan dinero. Pero queremos convertir lo que es una consecuencia en una causa. Es decir, bueno, pues esto simplemente lo quería para que tú ahora mismo, pues quizá podríamos hacer un programa un momento dado sobre este tipo de cosas. Lo que pasa es que casi es entrar a discutir cosas que de verdad, sinceramente, se basan básicamente en alguna pequeña de verdad, y luego a partir de la verdad se construye una gran teoría, una gran hipótesis, o también parten de la exageración. Por ejemplo, aquello de decir que la gripe de 2000, creo que fue de 2018, mataba más que el coronavirus, o que generaba más contagios que el coronavirus. Pues no, están los datos ahí. Usted puede comprobar que no es cierto, que ni la gripe más potente que hemos padecido en la última década, los últimos 10 años, ha llegado a ser como el coronavirus. No ha llegado, ha sido un incordio. Y los medios en su día dieron buena cuenta de eso. Dice, de eso no se hablaba. ¿Cómo que no se hablaba? La gente no se acuerda. Si no hay mejor noticia que una mala noticia para el periodismo actual. Sí, claro que hablaban de ello, hablaban del desastre que iba a ser aquella campaña de gripe, y efectivamente fue una campaña de gripe durísima, muy dura, de las más duras de los últimos años, pero no se compara. La gripe además es estacional, el coronavirus no es estacional. Es decir, hay tantos factores, ¿verdad? Acuérdate lo que se decía, cuando llegue el verano, por el calor, el coronavirus desaparecerá por el sol. ¿Te acuerdas, no? Sí. El coronavirus por el calor iba a desaparecer. Mira, a lo que acabas de decir, voy a permitirme traer un viejo refrán castellano. Una cosa es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues haya gente pues que efectivamente haya aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid. Ese es un tema que no voy a decir que no sea así, porque es más, creo que es así. Asunto distinto es que hayan creado el Pisuerga. No sé si me estoy Sí, explicando. sí, claro, claro, O sea, perfectamente. el Yo creo refrán que dice, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, efectivamente, otro viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero yo lo que no admito, en principio, es que haya alguien que haya creado el Pisuerga. Harina de otro costal, y que esto sería motivo de otra sesión de estas, es qué ha ocurrido en China con el virus, qué certezas tenemos y qué certezas no tenemos. claro. Digo, qué certezas tenemos y qué certezas no tenemos. Esa es otra conversación. En Sí. fin, hay que ir, como decía esto, ¿cuál era Jack el Destripador? No, vayamos por partes, ¿no? Vayamos por partes, porque si no, es que esto es una confusión. Sin vivir. Bueno, como no me queda mucho tiempo y no quiero abusar de la amabilidad de nadie, voy a darle un pequeño empujón a esto, y Sí. todos me disculpáis que vaya un poquitín rápido, pero a pesar de ir rápido, voy a tratar o me voy a esforzar en ser claro. Bueno, esto, espera un momento. Mira, aquí tenemos que esto que pongo aquí, cuadros catarrales. Los cuadros catarrales están producidos aproximadamente por 150 clases de virus. Repito, 150 virus pueden producir cuadros catarrales. Estoy hablando de forma sumaria para que todo el mundo me entienda y no extenderme más de lo que debo. Bien, se sabe desde hace muchos años que hay cuatro coronavirus que son estos, que producen cuadros catarrales, como los que tenemos todos, sin mayor importancia. Pero en el año se empieza a prestar una especial atención a los coronavirus, porque en el año 2002 aparece el SARS, precisamente en China. Y en el año 2012 aparece el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y esto hace que la comunidad de microbiólogos, las personas que se dedican a esto, presten atención al origen de estos virus y por qué estos virus, que hasta entonces eran penales, virus sin importancia, estos virus de repente se comportan de una forma tan agresiva. El síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS, el que nace en el año 2002 en China,
y que es transmitido por este animalito que vemos aquí, que es como un gato grande con mucha cola, que son las civetas de las palmeras enmascaradas, produjo 8.000 casos en el mundo y aproximadamente 800 muertes. En el año 2003 desapareció y hasta hoy. Sin embargo, el del año 2012, que lo es transmitido por el camello, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se ubica, como dice el nombre, pues en Oriente Medio, sobre todo en la península arábiga, todavía sigue activo. Ha provocado en el mundo aproximadamente 2.500 casos, de los que han muerto pues aproximadamente el 35%. No es recomendable, José Luis, hacer lo que hace la chica en la foto, ¿no? Con el camello. No, pero yo, cada uno, mientras no haya violencia ni niños, yo ni entro ni salgo. Y si al camello le gusta y la señora Lo lo digo disfruta, por lo que yo no igual, no tengo... sé, igual transmite la enfermedad, no sé, yo no sé. Vamos a decir, es Sí, una sí, broma, bueno, ¿eh? por eso, como para ser docente hay que ser contundente, pues por esto traigo esta imagen, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es el mercado llamado de marisco en Wuhan, en China, una ciudad que está a las orillas del Yangtze, del río amarillo, el mítico río amarillo. Esto que estamos viendo aquí es el mercado de marisco donde supuestamente empezó todo este tema. Aquí vemos que este mercado está cerrado desde el día 1 de enero del 2020. Aquí vemos otra cosa, el 24 de enero del 2020, que a todos nos hizo mucha gracia. Cómo los chinos el día 24 empiezan a trabajar un solar, para construir un hospital. Esta imagen es del 24, esta imagen es del 26. Nuevamente son dos imágenes y cada uno que saque las conclusiones. Si lo que estaba pasando allí era muy veniado. Pues mire, me da la impresión de que, en fin, nuevamente cada uno saque su conclusión. Día 30 de enero, declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 acerca del brote del nuevo coronavirus, donde lo declaran emergencia de salud pública de trascendencia internacional. 30 de enero de 2020. 30 de enero, que no, la fecha que decía que no estaba seguro si me iba a acordar o no, pues ha querido la diosa Fortuna que me acordara bien de ella. El 1 de febrero del 2020... Nosotros celebrábamos partidos de fútbol, manifestaciones en marzo. Esto es de... 30 de enero. 30 de El enero. 1 de febrero 2020, una compañía como Apple, llena de catetos que no conocen lo que ocurre en China, pues, y como tampoco venden un iPhone en China, no deciden otra cosa nada más que cerrar todas las tiendas en China. Aquí estamos con el Mobile World de Barcelona, donde a 11 de febrero de 2020, 11 de febrero, ya hay 11 empresas que han dicho que no van, entre ellas Sony, LG, Ericsson, Amazon, en fin, gente pues, sin criterios. Sí. El 14 de febrero del 2020, la OMS saca este comunicado sobre las reuniones masivas. Esto que reproduzco aquí traducido al español es desde el punto y seguido que estoy señalando aquí. La transmisión de infecciones respiratorias, incluida la gripe, se ha asociado con frecuencia con reuniones masivas. Dichas infecciones pueden transmitirse durante una reunión masiva, en el tránsito hacia y desde ella y en las comunidades de origen de los participantes a su regreso. O 14 de febrero. 7 de marzo. Se cierra, como estamos viendo aquí, Italia. 7 de marzo. Se aísla totalmente este pueblo de La Rioja. 11 de marzo. Ya lo dice más claro todavía en la OMS. Señores,
por si no se han enterado, estamos ante una pandemia. Sí. Bueno, y este es el director de la OMS, que acabo diciendo pues, que ha sido durante tiempo acusado de haber sido bastante blando con los chinos. Curiosamente, en el mes de marzo, cuando volvió en el mes de marzo del 2021, cuando volvió la comisión o el grupo que había ido a China a investigar los orígenes del coronavirus, este señor, el director de la Organización Mundial de la Salud, sorprendió diciendo a todos que los datos que habían dado los chinos no eran suficientes para explicar la procedencia del virus. En otras palabras, ni había datos para poder decir taxativamente este virus ha sido una creación, ha ocurrido de forma natural, ni hay datos, por supuesto, taxativos que puedan decir este virus no ha salido de un laboratorio, que supuestamente era el encargo más importante que llevaba esta misión que viajó a mediados de febrero del 2021 a China y regresó a mediados o principios del mes de marzo. Yo creo que ya estamos en hora, podría contar alguna cosa más, pero hay que ser respetuoso con los tiempos. Voy a dejar de compartir pantalla para vernos de nuevo la cara. Nada, pues hay que entender esto último de China que comentas, de la comisión que se supuestamente tenía que haber recibido más información. Hay que entender dos cosas, hay que entender cómo funciona y también para nuestro país y en general para todos los gobiernos. Y sobre todo, cuanto más opacos y menos democráticos, peor, como es lógico, ¿no? Es de sentido común. Que China puede ser que no quiera dar los datos, no quiera ser transparente, no porque no haya creado el virus y lo haya exportado o se le haya escapado a un laboratorio, es decir, que haya tenido algún tipo de origen humano, en cualquier nivel de intencionalidad o de error, es decir, hay un amplio espectro ahí, como que no quiere revelar cómo se ha comportado cuando estalló la crisis. No quiere que Occidente sepa hasta qué punto nos han engañado, es decir, hasta qué punto el gobierno chino, no hay que hablar de China, porque China son los chinos, como decía aquel que lo recordaba aquí, creo que un compañero nuestro, decía, pues, ¿qué piensa usted de los franceses? No lo sé, no los conozco a todos, ¿no? Pues esto... Claro. Es decir, pero el gobierno chino sí, el gobierno chino sí. Y al margen de que hayan podido crear, o se les haya escapado un virus que sea medianamente artificial o tal, cualquiera de estas teorías, yo creo que lo que sí demuestra la opacidad de China es no querer que se sepa la irresponsabilidad supina y criminal con la que se comportaron y con la que ocultaron, primero, a sus propios ciudadanos, a los que aquellos médicos que se iban de la voz directamente se los quitaban de encima, de en medio, y después a los países que están, o sea, a los extranjeros, a los países de fuera, a los países pues, que no son China, lógicamente. Es decir, engañarnos a todos hasta que fue demasiado tarde. El virus se propagó por el mundo y entonces ahora no van a dar los datos como es. Es decir, eso es una dictadura y punto pelota, no hay más que hablar. Es decir, aquí no hay nada que reclamar. Vaya usted a pedirle, a reclamar al maestro armero, ¿entiendes? Es decir, así de simple. No, yo quería aclarar eso porque al margen de que haya evidencias de una cosa o de la contraria, la actitud de China lo que demuestra es que desde luego, cuando menos quieren ocultar es decir, la enorme responsabilidad de ese gobierno en todo lo que ha ocurrido a nivel global. Sí. Creo que es así, Javier. Hoy día hay, pues nuevamente tendríamos que traer los datos y presentarlos, pero yo ya avanzo que estoy de acuerdo contigo. China es muy poco transparente con sus datos, cosa que no es ninguna sorpresa, igual que le ocurre a Rusia, igual que le ocurre a otros países. Bueno, pues Se está ocurriendo quien quiera pensar. incluso con la vacuna china, está ocurriendo, Claro, cosa que no ocurre ni siquiera con la vacuna rusa, que han dejado que sea testada por sus pares occidentales para ver hasta qué punto han hecho la fase 3, han hecho... La vacuna china no. La vacuna china hay filtraciones de que es ineficiente, ineficaz, en grados extremos, es decir, es la peor de todas con diferencia, pero nadie lo puede saber ni nadie lo puede contrastar porque no dan información, no permiten acceder a los datos.
Es decir, no se puede colaborar con un gobierno que actúa de esta manera. Es imposible, y menos en una crisis internacional. Es así de sentido común. Que luego ya además hay una conspiración para dominar el mundo por parte del gobierno de China, pues oiga, eso es lo que nadie ahora mismo creo que pueda demostrar. Es difícil demostrar eso, pero lo que sí es fácil de deducir, y ahí no hay error, es que la opacidad, desde luego, si no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar. Eso es. Cuando no hay voluntad de verdad, las cosas se complican muchísimo. Y este es el problema con China. Yo creo que hubiera sido de gran beneficio para la humanidad, y no me quiero poner grandilocuente, el que la comisión esta que asistió a China, acudió a China, hubiera podido con sus datos decir, mire, con todos los datos que hemos tenido acceso y hasta donde la ciencia es capaz de llegar, porque la ciencia tiene límites y esto también hay que entenderlo, Claro que porque hay sí. gente que no lo entiende, pero mire, hasta donde científicamente hemos podido llegar, podemos decir que no hay pruebas a favor de que este virus se haya escapado del laboratorio. Esto hubiera tranquilizado enormemente a la gente. Ojo, en esto hay que ser claro, no han dicho en absoluto lo contrario, pero han dicho lo que estoy diciendo, no solamente la OMS, sino el propio secretario de Estado de Estados Unidos ha llamado la atención a China por este tema. Y a comienzos de marzo hubo también una carta a iniciativa de científicos, sobre todo franceses, advirtiendo de la necesidad de que esta misión que se desplazaba a China con ese objetivo príceps aclarara hasta donde la ciencia puede aclarar e investigando los datos de que se dispone, que hasta donde se puede llegar, no hay razón para pensar que el virus saliera de un laboratorio. Y hubiera acabado de una vez por todas con estas teorías conspiratorias. Yeah. A pesar de eso, entiendo que mucha gente seguiría pensando lo contrario, pero bueno, Bueno, estamos en el pero mundo, por lo menos aquel que quiera creer ya es una cuestión casi ya eso voluntaria. cada uno, libertad de creencia ante todo. Ya lo que es importante es pues llegar a un marco común de entendimiento donde cada uno pueda tener algunas preferencias, pero estemos más o menos de acuerdo en cuestiones fundamentales, porque es que si no, no se puede avanzar. Es decir, esto es como al final algunas personas me parece que acabarán siendo como aquellos militares japoneses de la Guerra del Pacífico Ah, sí, sí, en el Pacífico, sí, que tenían en la una orden isla de perdida. resistir y como quedaron aislados, seguían en guerra 30 años después, hasta que al Sí, final oían voces humanas o vieron una pareja, una familia haciendo un picnic y diciendo, oiga, pues igual ya la guerra se ha acabado porque había unos papás con unos niños que están tomando un picnic y no tienen miedo de nada y salieran de entre de la selva, es decir, a preguntar qué había sucedido, ¿no? Es decir, no, si la guerra se acabó hace 30 años, ¿no? Este tipo de cuestiones de las teorías de la conspiración generan muchos náufragos en el tiempo. Muchos náufragos. Hay gente que todavía está a vueltas con la conspiración del asesinato de Kennedy. Es decir, bueno, hay gente que todavía no cree que el hombre llegó a la luna. Es decir, en fin, estas cosas. No sé, o que Elvis sigue vivo. Es decir, y lo digo con todos los respetos, pero oye, es que tampoco, yo no he visto, ¿tú has visto a Elvis Presley muerto? Yo no lo has tocado cuando estaba no, muerto. vamos, ni muerto ni vivo, lo he visto en vídeos, Entonces, tú pero no puedes ni considerar ni que ha muerto, ni siquiera que exista. Igual, Elvis Presley era una especie de personaje de mentira, una ficción, ¿no? Pero bueno, pero vamos, lo que hemos intentado, y gracias por tu colaboración, José Luis, y te emplazo a que hagamos un siguiente programa para seguir muy de sí, para cerca. algunos flecos que han quedado, ¿no? Mira, Javier, si me permites, aparte de agradecerte para acabar la oportunidad de explicar esto, pues porque creo que es un deber profesional y moral, así lo pienso y lo digo abiertamente, me gustaría acabar con esta fotografía que voy a compartiros. No sé si, perdona, a ver, sí, aquí está. Mira, es parte de lo que hemos hablado aquí. Esta señora que estamos viendo es la comisaria europea de Sanidad. Una perfecta, anónima y desconocida durante todo este proceso. Y una de las negociadoras de la vacuna. Sí.
quería que los que hayan tenido la paciencia de aguantarnos hasta aquí, o de aguantarme, perdón, pues que supieran que en la Unión Europea hay personas de un perfil muy discreto que ocupan un puesto como el que estoy señalando, ¿no? Bueno, porque Creo, sabemos que hay una comisaria europea de sanidad, ¿no? bueno, Ahora ya lo sí, sabemos. pues ahora ya le estamos poniendo cara a esta señora, ¿no? Que creo que también, en fin, estoy lanzando una Más imagen, vale tarde, más vale tarde que sí, nunca, ¿no? Yo creo como que decía antes, más vale una imagen que 1000 palabras, que cada uno, pues, en fin, aunque creo que ha ayudado más de lo que debería haber ayudado, a que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? pues muy bien, pues nada, nunca te acostarás sin conocer a alguien que pensabas que no existía, porque yo sí, he leído algo en la prensa, pero me imagino que muchísimas personas no saben ni siquiera que esa señora existe. En una crisis como Como esta. precisamente sanitaria a nivel global, pero especialmente también en lo que nos interesa europeo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, José Luis. Espero que haya sido entretenido el programa. A mí me ha parecido muy entretenido y estoy absorto y deseando, sinceramente, retomarlo para tocar algunos flecos, tocar la cuestión de las vacunas, los límites de la ciencia, la asunción de riesgos, es decir, la realidad del mundo, porque lo hablábamos tú y yo fuera de micrófono antes de empezar el programa, que a veces hemos llegado a una sociedad en la que es la más segura de la historia, aunque tenga sus enormes fallos, pero es sin duda la más segura de la historia, sin embargo, es la que tiene más miedo hasta de su sombra. Y una sociedad a la que le cuesta asumir que estamos en una situación extraordinaria, excepcional, y que como situación excepcional, donde nada, hay muchas cosas que se desconocen, todo es terreno mucho terreno es desconocido, existe riesgos y que no queda más remedio a veces que asumir determinados riesgos. Y nada más. Yo creo que ese programa sí nos queda pendiente, José Luis, porque sería un placer hacerlo contigo. No, no, gracias por la invitación y con gusto, si crees que puede ser de utilidad, pues cómo no. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por seguirnos, a nuestros mecenas por apoyarnos, que gracias a ellos podemos hacer estos programas con nuestros pequeños y voluntariosos mecenas. Y como les digo, siempre que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.